Rusia, RT, 4 de septiembre de 2025. Lluvia de drones rusos arrasa con equipamiento enemigo. Regresa la base militar de Estados Unidos a Ecuador. Momento de un cambio real. Conor McGregor aspira a la presidencia de Irlanda. Maduro anuncia el inicio del primer ciclo de activación de la milicia. Trump publica una foto con un Putin tras una acalorada conversación con los líderes europeos. Compartimos un destino común si quiere fortalecer los lazos con Pyongyang. El millonario contrato del ejército de Estados Unidos para usar IA en el campo de batalla. Un popular producto promocionado como saludable podría ser riesgoso en realidad. Rusia ayuda a reunir a 7 familias separadas por el conflicto ucraniano. Estados Unidos designa bandas ecuatorianas como terroristas y Novoa reacciona con una advertencia. El santo grial de la fotografía, la historia oculta de la maleta mexicana perdida durante 70 años. Melania Trump, los robots están aquí. ¿Qué es el Foro Económico Oriental, plataforma para la cooperación en Asia-Pacífico que se celebra en Rusia? Putin anuncia la construcción de una central nuclear flotante excepcional. Sheinbaum revela las líneas rojas con la lucha antidrogas de Estados Unidos. Caracas sobre declaraciones de Rubio, dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo. Caracas denuncia la lógica nazi y gangsteril de Marco Rubio. Los países de la OTAN proporcionarán misiles de largo alcance a Ucrania. China, CGTN. El presidente Xi Jinping se reúne en Beijing con líderes mundiales. El presidente Xi Jinping se reúne con su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel. También sostiene conversaciones con Kim Jong-un en Beijing. En directo, gala conmemorativa por el 80 aniversario de la victoria en la guerra de la resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra contra el nazismo. Lo mismo, evento conmemorativo en directo. China celebra un desfile por el 80 aniversario de la resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. El desfile del Día de la Victoria exhibe las capacidades militares de China. El presidente chino Xi Jinping se reúne con sus homólogos de varios países. El presidente de China Xi Jinping se reúne con su homólogo indonesio Prabowo Subianto. El escalón aéreo de aviones de entrenamiento. Siga el enlace para ser testigo de las conmemoraciones del 80 aniversario de la victoria. El número de muertos por el terremoto de Afganistán asciende a 622 según el Ministerio del Interior. La Unión Europea y el Consejo Británico denuncian que un ataque ruso dañó sus sedes en Ucrania. El canciller iraní asegura que Teherán está preparado para reanudar el diálogo sobre la cuestión nuclear. El Tribunal Constitucional de Tailandia destituye a la primera ministra. Un tribunal de apelación de Estados Unidos dictamina que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump son ilegales. Wang Hunin asiste al simposio conmemorativo del 80 aniversario de Victoria China en Segunda Guerra Mundial. Irán, Hispan TV. Nazi y gangsteril. Venezuela responde a Rubio que dice no importarle la ONU. Informe: Israel intensifica actividades en el sitio nuclear de Dimona. Alta funcionaria de la Unión Europea reconoce el genocidio de Israel en Gaza. Comandante iraní, fuerzas armadas más preparadas que antes de la guerra de los 12 días ante cualquier amenaza. Defensa iraní, OCS podría establecer alianzas de seguridad. Más noticias dentro del medio. Ansarollah, Israel comete crimen del siglo ante vergonzosa inacción mundial. Teherán toma represalias. Embajador de Australia sale de Irán. Ante respuesta de la medida del gobierno. Israel rechaza un pacto integral con Hamás, amenaza con arrasar la ciudad de Gaza. Silencio roto. Expertos confirman que Israel cometió genocidio en Gaza. Turquía, TRT. El plan ilegal y racista rechazó al proyecto de Israel para anexar el 82% de Cisjordania ocupada. Encuentran a científico turco desaparecido hace días en centro de detención para migrantes en Estados Unidos. ¿Qué pasó en la reunión de Rubio y Sheinbaum en México? Seguridad, coordinación y los puntos clave. Con el espíritu del nunca más, el repudio en Argentina contra Netanyahu y el genocidio en Gaza. Un ciclo de impunidad como las investigaciones de Israel solo sirven para blanquear sus crímenes. Maduro denuncia la mayor amenaza en 100 años por presidencia
por presencia naval de Estados Unidos cerca de Venezuela. Hamás insiste en tregua en Gaza, mientras Israel lanza segunda fase de reocupación y escala ataques. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Presidente al-Sarraj encabeza el lanzamiento del Foro Sirio para el Desarrollo en Damasco. Damasco en el Maulí, una historia de las 1001 noches. Dron ataca vehículo civil en Alepo y deja un muerto. Hay fotos. Más noticias. Seguridad de Latakia detiene a miembro del ex régimen por crímenes de guerra. Presidente al-Sarraj, Siria está por iniciar una nueva etapa histórica. El Líbano con Almanar. Haaretz, nadie detendrá el colapso de Israel y la ocupación de la ciudad de Gaza es injustificada por razones de seguridad. Continúan las violaciones israelíes del alto el fuego en el Líbano, mientras los sureños insisten en la reconstrucción. Más noticias dentro del medio. Sayed al-Houthi advierte contra el proyecto Gran Israel. Yemen seguirá apoyando firmemente a Palestina. Posturas oficiales denuncian la agresión israelí al sur del Líbano en medio de la insistencia del gobierno en desarmar la resistencia. Un diputado francés pide la expulsión del embajador israelí por la amenaza contra la flotilla con destino a Gaza. El gran desacoplamiento, la retirada estratégica de China de la deuda estadounidense redibuja el mapa financiero mundial. Ministro de Defensa de Irán, la Organización de Cooperación de Shanghái puede formar alianzas de seguridad. Más noticias. La Universidad de Utrecht decreta un boicot académico total contra Israel. Lágrimas y ovación en pie, el Festival de Cine de Venecia, emocionado por el documental sobre la niña mártir palestina Hid Rajab. Venezuela, Telesur. El presidente Maduro anuncia expansión de cuadrantes de paz para garantizar blindaje territorial de Venezuela. Iván Gil, Marco Rubio usa técnicas de lógica nazi para desacreditar a la ONU y encubrir fracasos. Senado argentino volteó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Más noticias dentro del medio. Marco Rubio resta importancia a la ONU y justifica intervencionismo en América Latina. Documento desclasificado de la DIA vincula a Álvaro Uribe con el cártel de Medellín, nada más y nada menos. Putin anuncia reciprocidad al régimen de libre visado ofrecido por China a ciudadanos rusos y dejaron el micrófono abierto en Beijing y se escucharon conversaciones entre Putin y Xi. Algunos predicen que en este siglo los humanos podrían vivir hasta 150 años, dijo Xi a Putin. El medio de la isla, Cuba debate. Aduana incautó más de 4.400 tabacos en el aeropuerto de La Habana. Proyecto Cuba-China produce aspirina para pacientes cubanos. Más noticias dentro del medio, donde la revolución alumbró su líder y gestó sus sueños de una nueva universidad. Nicaragua, el 19. Es la fuerza espiritual del pueblo nicaragüense la que garantiza la defensa de la paz. Embajadora de Nicaragua presenta cartas credenciales al presidente de la República de Zambia. Visita de delegación nicaragüense a China. Promueve más cooperación económica, comercial y cultural. Diseñador nicaragüense Eric Bendaña presenta colección en el Dubai Fashion Week. Radio Argelia Internacional. La prensa africana subraya la importancia de la IATF 2025. Argel acoge la cuarta Feria Comercial Intraafricana 2025, la poesía como medio de resistencia del pueblo saharaui, la génesis del Estado español, historia y cultura entre las dos orillas del Mediterráneo. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Brahim Ghali acude a la gran cita del comercio africano en Argel. Israel y Marruecos pretenden convertir el Sáhara Occidental en zona de asentamiento para la población de Gaza. Más noticias, la guerra de sucesión en Marruecos, los peones del Magzen al descubierto la alianza entre la tecnología israelí y la expertise marroquí para controlar el Mediterráneo. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 4 de septiembre de 2025, Al Mayadem, el medio más visto por
los libaneses y los palestinos y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemítica y alternativamente denominada indistintamente Israel, ISIS, Daesh, Al-Qaeda. Vamos con la portada, trágica portada. Agresión de Israel en Gaza deja 84 mártires en 24 horas ante la impunidad que le da el mundo llamado occidental. ¿Ah? Bombardeos israelíes alcanzaron campamentos de desplazados y viviendas en Gaza, causando decenas de muertos, heridos y desaparecidos. Fuerzas Armadas de Yemen, la fuerza de misiles, llevó a cabo una operación militar que apuntó al aeropuerto de Lod en la zona de Jaffa, ocupada con un misil Zu al-Fikar. Más noticias en estas últimas noticias, en la cinta de noticias. El mártir comandante Abu Salmi cayó junto con su esposa tras un cobarde ataque del asesinato sionista. Brigadas al-Mujahideen declaramos mártir al comandante Musbat Salim al-Daya Abu Salim, miembro del Consejo Militar Supremo de las Brigadas de al-Mujahideen. Fuerzas Armadas de Yemen, el misil alcanzó su objetivo y todos los sistemas de intercepción israelíes y estadounidenses fracasaron en detenerlo. Fuerzas Armadas de Yemen, la operación fue en apoyo a la causa del pueblo palestino y sus combatientes como respuesta a los crímenes del enemigo en Gaza y en el marco de la primera réplica a la agresión israelí contra nuestro país. Es impresionante Yemen lo que está haciendo, ¿no? La fuerza de misiles llevó a cabo una operación militar que apuntó lo que hemos hablado al aeropuerto Lot. Estas son las últimas noticias, pero esta noticia es tremenda. Todos los días, casi 100 y a veces mucho más de 100 mártires de la población civil en un genocidio en código de exterminio y seguimos todos estando tan tranquilos. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Ha llegado el momento de parar. Ya vemos que Putin y Xi hablan de la gobernanza global y que ya viene. También vemos que China está eliminando los bonos del Tesoro americanos en la destrucción total del dólar que también viene. También sabemos que el otro lado, donde estamos nosotros, por ejemplo, donde estoy yo, tiene una inversión a costa del ciudadano y de que el ciudadano le pague a las eléctricas de todo tipo. ¿Para qué? Para que unos señores feudales impuestos por la CIA como careta, tecnofeudales, ganen más dinero y puedan cambiar a las otras divisas que no al dólar y blanqueen los capitales a través del Bitcoin. Y también sabemos que el mercado de valores es una burbuja y una falacia. Está sostenida por el ciudadano de a pie que está invirtiendo absurdamente y le están estirando que no parezca que existe la Tercera Guerra Mundial para que no colapsen en los mercados de valores. El imperialismo anglo ha muerto, a pesar de que dé sus últimos más terribles coletazos. Nos tenemos que mover para parar todos los genocidios, porque y Sudán y Haití, es que hay muchos puntos. ¿Eh? Y Ucrania, que sea una picadora de carne eslava porque lo quiera Estados Unidos en una guerra proxy, es que todo lo que está ocurriendo es espantoso. Todo lo que está ocurriendo es espantoso. Y tenemos que pararlo. Tenemos el deber y la obligación de pararlo. Aquí estoy manteniendo una huelga de hambre que me cuesta, que voy poquito a poco, porque no soy capaz sino de mantenerla. Cada vez reduzco más la ingesta y también el consumo de bebidas y de agua. En fin, no se me ocurre qué más hacer que luchar exponiendo mi cara en todo momento, además en la zona que me puede estar haciendo luego daño. Y lo único que quiero y pido es que por favor paremos y obliguemos a nuestros gobiernos a parar esto, como por ejemplo ha hecho el País Vasco con la guerra, con la Vuelta Ciclista a España, que han impedido la ciudadanía que el equipo israelí participe. Lo han impedido. Y le han preguntado, pero es que esto es un ataque terrorista, es que usted no puede. Y dice, mire usted, hay un genocidio brutal, con una crueldad, como todo genocidio, pero esto ya es una cosa a todo color. ¿Qué me está usted contando? Pues viva el País Vasco. Y viva Palestina libre, del agua al agua, solución de un solo país, el verdadero Palestina, y no la célula imperialista de terrorismo anglo, que denominan de vez en cuando Israel, de vez en cuando ISIS, Al-Qaeda, Daesh, porque son unos antisemíticos. Levántate del sofá. La Carmen López te lo cuenta. Información